Ahí vamos a detenernos esta noche a meditar en algo que sucedió ahí, algún mensaje tiene el Señor para nosotros en esta lectura. San Mateo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, para honra y gloria del Señor. Si tienen calor nos avisan para apagar los calentones, y si están bien así con frío y que les cae bien el calorcito, pues por algo están prendidos, ¿verdad? ¿Este no está prendido o sí? Este no, ¿verdad? ¿Está prendido? Amén. Aquí hay al gusto para que no se vayan a enfermar. El calorcito, el tiempo de frío, y también el aire acondicionado, el tiempo de calor. Capítulo 2 de San Mateo, versículo 1 en adelante, para honra y gloria del Señor. Dice su palabra bendita. Versículo 1 en adelante, San Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pueden tomar asiento. La idea de leer toda la escritura es bastante, para que de una vez podemos concluir en nuestra mente, de principio a fin, qué fue lo que pasó ahí. Pude leer nada más donde dice que Herodes mandó a matar a los niños y que hubo gran mortandad o gran masacre, y empezar a hablar de eso, que de hecho de eso vamos a hablar. Pero le quise leer desde un principio cómo fue ese asunto. Esos hombres
que eran expertos en astrología, de cierta manera, eran guiados por la estrella para ir a visitar al niño. Pero Herodes, al darse cuenta, indagó, averiguó cómo estaba la cosa con los escribas, con los sacerdotes, con todos los encargados de escudriñar las escrituras, y sí le dijeron: él va a nacer en Belén de Judea. Y como los hombres aquellos dijeron: sí, esa estrella nos ha dicho que ha nacido, dijo Herodes: pues vayan, y cuando ya lo encuentren me dicen dónde está, porque yo también quiero ir a adorarle. Pero la palabra de Dios nos muestra que en realidad Herodes tenía un espíritu maligno. Lo que él quería era deshacerse del niño. Miren la maldad en el hombre. Herodes, se podría decir, fue usado por el mismo Satanás, que quiso deshacerse del Mesías desde un principio. Pero como contra Dios nadie puede, Herodes quedó burlado. Aquí dice, miren cómo Dios programa todo. Por eso al principio yo le mencionaba a ese varón, es un pastor por cierto, afligido por lo que le va a pasar a Israel. Pero ¿qué gana él con estar afligido? ¿Qué gana usted con estar afligida o yo? Nuestro deber es decirle: Señor, en tu santa voluntad ten misericordia de quien vas a tener misericordia. 2000 años, Señor, y esa gente todavía no cree que tú has venido. Sin embargo, lo que tú decidas, eso será. Lo que está escrito, nosotros no podemos cambiar nada. Cuando el Señor tiene todo programado, nosotros no podemos hacer más que aceptar su voluntad. Miren lo que pasó aquí. Mientras José y María no sabían lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de ese hombre malo, el rey Herodes, el ángel se le apareció en sueños a José y le dijo: toma al niño y a su madrecita y se va para Egipto. Huyan allá, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La mentalidad de Herodes. Pero a la vez también les reveló a aquellos hombres: no vayan a decirle nada, no se regresen. Así como Herodes les dijo: no le hagan caso, ustedes sigan su camino, váyanse por otro lado. Y ellos obedecieron también, porque sabían que Herodes, de cierta forma, no era cierto que quería ir a adorarle al niño, quería ir a matarlo. Pero fíjense la decisión de Herodes, la decisión maligna, macabra. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es decir, sin duda él dijo: bueno, no regresaron a decirme, lo vamos a encontrar de cualquier manera. Y como no sabemos dónde está, porque estos no vinieron a decirme exactamente, pues ahora pagarán justos por pecadores. Vamos a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y así fue. ¿Cómo le parece a usted? A la vez que había nacido el Salvador del mundo, que es la esperanza para la humanidad pecadora, que es la única forma de salvación, a la vez que había nacido el Mesías, el Salvador de nuestra alma, también muchos, inocentemente, muchos justos pagarían el precio. ¿Puede imaginar usted el dolor de las madres? No tanto del niño, porque los niños tienen ganado el reino. Un momento sufrieron y ¿qué sabe el niño? Pero va a vivir eternamente con el Señor. Los niños no tienen culpa de nada, pero el llanto, el clamor de las madres. Aquí dice en el versículo 17: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta profecía ya había sido dada, porque Jeremías había recibido revelación
que en un tiempo, quién sabe cuántos años, lo más seguro es que son por ahí entre 400 o 500 años, es un aproximado, se cumplió esta profecía. ¿Sabe por qué quise que meditemos en esto? Porque no nos damos cuenta cómo hay mucha gente, empezando con los niños, que pagaron un precio muy alto. Y que usted y yo, si hubiésemos estado en esa edad, 18 meses, yo qué sé, año y medio, porque dijo, la orden era de 2 años para abajo. Si a usted o a mí nos hubiese tocado porque hubiésemos vivido allí y estuviésemos de esa edad, de hecho, teníamos que ser asesinados por los soldados romanos enviados por Herodes. Casi nosotros no meditamos en la injusticia que hay en la humanidad. Cuando hay gente que el enemigo la domina, que el enemigo la usa para hacer daño. Y no crean que solo fue allí y se acabó. No, hermano. Ha habido siempre maldad. ¿Se acuerdan cuando Faraón en Egipto? Faraón dijo, está creciendo mucho este pueblo de los hebreos. Vamos a procurar que todo niño que nazca, que lo lancen al río. No queremos más niños. Se va a hacer un gran ejército y se van a volver en contra de nosotros. O sea que los hebreos se multiplicaban mucho. Y además eran fuertes los niños, así dice la Biblia en Éxodo, capítulo 1. Y entonces Faraón dijo, pues hay que dar orden a esas parteras, porque en ese entonces, hoy creo que casi no se usa eso. Las mujeres llamadas las parteras eran las que se encargaban de ayudar a las mujeres que daban a luz. Les ordenó que lanzaran a todos esos niños al río. Y de ahí también sabemos que Moisés fue puesto cuando era niño. No lo tiraron a que se ahogara, lo pusieron en una canastita y lo dejaron ir a ver hasta dónde, lo que Dios quisiera. La Biblia dice que por allá la hija de Faraón con sus doncellas que le acompañaban vieron que iba esa canastita por el río y lo salvaron, lo rescataron, le dieron vida a Moisés. Así es como se llevan a Moisés, y desde pequeñito vivió en Egipto preparándose con Faraón como hijo de Faraón, por supuesto adoptado, ¿verdad? Pero todos los demás niños, ¿qué tal? Aunque dice la Biblia que esas mujeres no obedecieron a Faraón, dieron a entender que sí, pero a escondidas no mataban a los niños, no los mandaban a los hogares. La maldad ha venido así, hermanos. Nace el niño, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Igual el diablo usó a este hombre para masacrar a todos los niños. ¿Cómo cree usted que tantas gentes habitaban en la ciudad de Belén y sus alrededores? Para que fuesen de hogar en hogar buscando. La gente no sabía, la familia no sabía. Los soldados llegaban y sin pedir permiso a buscar a los niños pequeñitos y a matarlos. Esos niños pagaron, se puede decir, el precio con tal que Cristo viviera, para que cumpliera su plan, para que cumpliera el deseo de entregar su propia vida, no que se la quiten, Él la entregó, para que también nosotros, a partir de ahí, adquiramos la vida eterna, consigamos la vida eterna. Porque a través del sacrificio del Señor, de su muerte, usted y yo hoy tenemos oportunidad. Pero piense, nosotros como tal vez no hemos vivido cosas así, hermanos. Hace poco meditaba con algunos de El Salvador, para quienes saben un poquito de allá. Y le digo porque yo viví toda la guerra civil allá en El Salvador, en el tiempo de la guerra civil, las guerrillas y el ejército. Era guerra interna. Allá como en el año 80, si mal no estoy, u 81, hubo una masacre en un valle, en un cantón, decimos en mi país, los de México le llaman rancho, a un lugar fuera de la ciudad, un cantón, El Mozote, así se llamaba ese lugar. Llegó el ejército allí, según las indicaciones de la prensa verificadas,
un batallón llamado Atalacá. Entró ahí por la tarde, al atardecer. Y la orden que llevaban, oiga, la orden que llevaban ellos, los soldados, era no dejar nada vivo en ese cantón, en ese valle, en ese rancho. A nadie vivo, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni animales, ni perros, ni vacas, nada. El varón que dio la orden, el coronel o el general que haya sido, ahí mencionan a alguien, dijo todo lo que se mueve. Y así sucedió esa masacre. Hubo más, pero esa es la más fuerte. Le llaman la masacre del Mozote. Más de 1000, según los cálculos. Más de 1000 personas. Mujeres, niños, ancianos. Mujeres embarazadas. Se cree que 1 o 2 sobrevivieron, porque eran pequeñitos y se ubicaron en arbustitos, huyendo en la nochecita, en la oscuridad. Se ubicaron por ahí, creo que 1 o 2 en arbustitos sin moverse, y así es como se salvaron, creo, un niño, una niña, algo así. No es muy exacto, pero todos los demás, más de 1000, de acuerdo a las investigaciones, a las averiguaciones. Imagínese usted gente campesina, gente que luchaba por sobrevivir. ¿Qué culpa tenía de una guerra inútil civil? Que el comunismo, que el ejército no permitía, que Estados Unidos tampoco va a permitir otro Cuba en Centroamérica, decía el presidente Reagan. Sí, pero la gente inocente pagó el precio. ¿Qué culpa tenía el anciano que luchaba por su familia, por sus muchachos, por su esposa? El asunto es que según los militares en ese lugar, esa gente apoyaba a la guerrilla, porque la guerrilla se mantenía en los valles, en los montes. Allí se resguardaba, allí se refugiaba, allí entrenaba. Claro, a escondidas, porque ellos no podían estar a la luz del día. El ejército sí, pero ellos no. Y por eso, según las políticas, todo lo que se mueve tiene que morir. Usted puede indagar eso si gusta. Yo nada más estoy poniendo un caso así, porque es mi país y porque su servidor estaba allá cuando sucedió todo eso. Según la guerra civil terminó, según, en el 92, cuando firmaron la paz en el castillo de Chapultepec, México, guerrilla y ejército, o guerrilla y gobierno, que entregaron las armas y toda esa cuestión política. Su servidor entró aquí en el 94. Yo sé lo que le digo, que es vivir en medio de enfrentamientos, porque a la orden del día y en todo el país sucedían ataques de la guerrilla con los uniformados o de los uniformados con la guerrilla, y la gente, trabajadores, estudiantes, campesinos, eran las víctimas. De puro milagro, su servidor todavía sobrevive, y muchos otros que también vivieron esa guerra. Y casos así, yo que le puedo decir, hermanos, injusticias, sin mencionarle a todos aquellos judíos que mandó a matar Hitler, ¿verdad? Niños, jovencitas y de todo. Es decir, ha habido injusticia a nivel de la historia. Y todo esto me parece, partiendo de esta escritura en la que hemos leído, de los niños que pagaron el precio, los inocentes. Los de la tradición dicen que fue un 28 de diciembre, por eso se cree que el 28 de diciembre es Día de los Inocentes. Pero eso es cuestión de la tradición, aquí no dice, ¿verdad? Se lo menciono por si ha oído algo usted por ahí, o si ha visto una película, porque a veces nosotros hablamos según la película, y la película es una cosa y la Biblia es otra. Sí hablan de la Biblia, pero le dan un poquito más de realce para que tenga más atención las películas y más negocio. Pero aquí no dice que fue un 28 y nada de eso, pero que sí murieron estos niños inocentes, se puede decir, masacrados en toda Belén. Hubo un clamor, un gemido, un llanto, no solo de las madres, sino de todos los familiares, los padres y hermanitos y todos. Mientras Jesús estaba allá resguardado en Egipto, porque el ángel dijo
Si no se lo llevan para allá, Satanás lo va a querer matar a través de Herodes. Pero como Satanás está burlado, el Señor lo burló. Por eso también nosotros, y yo se lo he dicho, no debemos temerle, como a veces sucede. A veces nos hace temer las hechicerías, las brujerías, los pactos diabólicos. No, hermano, nosotros no. Eso es la gente que anda en eso. Nosotros no. Por eso hay que estar de verdad en Cristo, en serio, porque si no, el diablo tendrá opción, tendrá derecho, si no nos rendimos al Señor. Pero ese es otro tema. Se lo pongo porque mire cómo trabaja Satanás. Si José no recibe en sueños que se fuera, que llevara al niño y a su madrecita de Egipto, vamos a decir, lo hubiera matado, ¿no? Él agarró de 2 años para abajo y sin duda dijo, ahí se fue el Mesías, ese niño, ahí se murió ese niño. Nosotros ahora, como ya tenemos todo servido, yo creo que se nos hace fácil y a veces ni siquiera meditamos ni reflexionamos en todos aquellos que pagaron el precio para que hoy nosotros tengamos todo bien servido. Pero igual, le voy a mencionar algo más que nosotros dejamos por alto. Según la Organización Mundial de la Salud, y según sus estadísticas, anualmente, o sea, al año, mueren 73 millones de niños sin salir del vientre, lo que se le conoce como abortos. 73 millones al año. De cada 10 embarazos, 6 son abortos inducidos, o sea, a propósito. Matan al niño, al feto antes que nazca, al niño, a ese ser viviente que el Señor le dio vida en el vientre de esa mujer. 73 millones al año, sin contar con aquellos que fueron abortos involuntarios. Las estadísticas nada más hablan de los abortos que fueron a propósito inclusivos. 73 millones de seres vivientes que sus mismas madres, con los encargados de la corrupción de asesinar a ser viviente en el vientre, mueren cada año. ¿Sabe? Por eso es que el mundo está como está, arruinado, turbulento. Por eso el mundo está así, hermanos. Y cuando vienen las desgracias se asustan. El domingo estábamos nosotros por allí en el vehículo ya para irnos, después que se organiza y se limpia aquí. Y yo sentía que la vez se movía así. Y le digo a mi esposo, ¿tú te estás moviendo? Dice, no. Y yo le dije, ¿no me estaré mareando? ¿No será que me estoy mareando yo? Y le hacía así. Pasó eso, al ratito, otra vez la vez se movía así. Y yo digo en mi mente, de estar moviéndose la tierra, ya me voy a dar cuenta. Y sí, hermanos, el evangelista Gary Lee puso una publicación en donde había mencionado, y sí le aseguraron muchos otros, que tembló la tierra en el área. No fue tan fuerte, pero se movió la tierra. ¿Y sabe qué pensé? Dije, en una de esas y un día de estos, se va a mover como hamaca todo vehículo, toda casa, todo árbol, porque no se descarta una desgracia o un terremoto terrible. Y no se lo digo porque yo lo esté deseando, no, ni Dios quiera, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desear desgracia? No, pero nunca se sabe, hermano. Porque el mundo está arruinado, porque comete injusticias y no se da cuenta. Y todavía culpan a Dios. Bueno, los incrédulos, nosotros no, ¿verdad? 73 millones de abortos de seres vivientes que Dios quiso que nacieran, pero su madre no. Así de sencillo es. Dijo una madre por ahí, es que yo mando mi cuerpo. No blasfeme. El cuerpo lo manda el Señor, nosotros no. No nos vamos a entrar ahí en detalle, pero yo le estoy diciendo, no solamente lo que pasó en el tiempo del Señor,
que Herodes mandó a matar a los niños. La humanidad sigue matando niños. El adulto sigue matando niños. A los seres inocentes, ¿qué culpa tiene? Ahora entienda Job. Job se expresó. Cuando él estaba sufriendo, él se expresó. En el capítulo 3 de Job, yo le voy a leer algo, si usted gusta, yo se lo leo. No sé si alguna vez usted lo ha leído, pero yo le voy a leer algo que Job dijo, haciendo referencia a aquel que no logra nacer. Y que Job dijo, así hubiera querido ser yo. Como uno de esos abortos que no nacieron, así hubiera querido yo, para no estar en este sufrimiento. ¿Sabe que hay gente que ya vivió 50, 60, 70, 80 años y cuando llega el sufrimiento dice, mejor no hubiera nacido? No queremos aguantar nada. Pero todo lo que estamos viviendo, yo diría, tanto cristianos como mundanos, perdóname la palabra directa, es fruto de nuestras obras. Son resultados de nuestro comportamiento. Así es esto. Todo lo que estamos viviendo. Por eso nosotros no deberíamos de estar asustados. Le pongo otra vez el caso de ese varón. Es un pastor. Afligido, oremos todos, pueblo, hoy nos toca orar por Israel. Pero afligidísimo, poniendo una publicación tras otra y otra. Y yo le digo, no se preocupe, varón. El Señor se encargará de los suyos. Aquí hemos visto que en Apocalipsis 7 el Señor mismo rescata a 144,000 para que los juicios no les caigan en el tiempo de la ira. Ahí está en Apocalipsis 7. Y a Elías le dijo, yo tengo 7,000 por ahí que no me han fallado. Tú no sabes, pero no me han fallado. Yo sé quiénes son, Elías. El Señor tiene cuidado, hermano. ¿Usted cree que el Señor se está descuidando porque Irán quiere atacar a Israel y que se lo va a acabar? No. El Señor sabe lo que va a hacer. Pero solo piense, miren lo que sucedió en el tiempo de la masacre. La Biblia aquí no dice cuántos niños fueron, el número de los niños que fueron masacrados, pero sin duda fue una cantidad exagerada porque abarcó toda la ciudad de Belén y sus alrededores. Pero una vez más, nosotros mismos nos hemos conducido para que la humanidad vaya cayendo al abismo, porque va de picada, hermanos, como decimos en nuestro vocabulario, al hoyo. ¿Y qué vamos a reclamar? Y peor los incrédulos, porque los incrédulos son los que más reclaman. Sí, los ateos, toda esa gente que no cree en Dios, son los que más se quejan y lloran y reclaman. Digo yo, no, pues estamos al revés. Los que deberíamos de reclamar o llorar somos nosotros porque conocemos de la bondad de Dios y de su palabra. Pero ellos ni saben nada y reclamando justicia, porque por la misma maldad es que todo va decayendo. Todo va decayendo. Yo no sé si usted está al día, pero de todas las cosas que se observan, por eso le decía la vez anterior, y quiero hoy repetirlo, no se confíe cuando salga a la calle. Sabe que se ha comprobado que la gente por ir con el celular, y sobre todo los jóvenes, no miran para los lados. Amén. No miran para los lados, hermanos, van así, mira. Y el maligno usa sus instrumentos, más en estos tiempos festivos, hermano. Parece que no, pero aquí en este país hay gente que solo a robar sabe. Sí, a quitarle su carro, su cartera, lo que sea. Y uno cree que porque está en este país, no, ya no nos podemos confiar. La maldad ha escalado a pasos agigantados. No nos podemos confiar. Por eso muchos de otros países, cuando aparecen las noticias, dicen, eso es Estados Unidos, como burlándose. Eso es Estados Unidos, como burlándose. Las masacres en las escuelas, en los supermercados, aquellos que se pusieron a matar a la gente en la playa, ¿verdad? No sé si eran 3 o 2 armados disparando a la gente así. O sea, estamos cayendo.
Estamos yendo todos, vamos a decirlo así, hablando en general, al abismo. Gracias a Dios nosotros tenemos a Cristo y Él se encarga de cuidarnos. Los niños, como decía nuestra hermana, los niños son un tesoro que Satanás persigue hasta el día de hoy. Prefieren un niño que cualquier otra cosa, porque un niño vale oro para el maligno, para el mal. Estamos viviendo tiempos terribles. Por eso, cada día que pasa, los adultos debemos ser responsables de los pequeñitos. Eso es un gran compromiso, que le digan, cuídeme al niño. Ay, Dios mío, como que le han dicho, cuídeme $20 millones. Y usted afligido, no haga nada porque está cuidando al niño. Es así nomás. Y peor si va a salir a darse una vuelta por ahí. Ay, Dios mío, lo está exponiendo. Gente que anda en sus vehículos. Gente que no solo es una, son varios a la vez. Gente que hace como que para que se distraiga la madre, el padre, para que se distraiga. Y el otro, según que le quiere ayudar, no, es de lo mismo, para robarse al niño. Así andan. Hay que estar alerta hoy más que nunca. Porque el diablo tiene sed de venganza, de acabarse la creación del Señor. A nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Pero le voy a leer Job 3. Lo que Job deseaba después, cuando estaba en su sufrimiento. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varones concebí. Oiga, él no quiso nacer. Él no quiso nacer por lo que estaba viviendo. Él quiso haberse muerto allí. Que se muriera en el vientre de su madre. Versículo 4, capítulo 3. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandece. Afee en los tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alma. Espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. ¿Bien? Job hubiera querido ser de esos que se mueren en el vientre para no sufrir lo que estaba sufriendo. Aunque él sabía bien que era una prueba de Dios que le había llegado, porque él no había cometido error. No siempre se sufre por cometer error delante de Dios. Se puede sufrir por prueba también. Y Job fue un caso de esos. Pero fue tanto sufrimiento que él dijo: hubiera preferido no nacer. Me hubiera muerto. ¿Para qué me dieron la vida? ¿Para qué? Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Yo creo que Job hubiera querido estar en aquellos que Herodes mandó a matar. En esos niños hubiera querido estar él, para no sufrir las inclemencias de este mundo. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos, una vez más le digo, cambiar las cosas que el Señor ya tiene establecidas. Eso no lo podemos cambiar. Ya está escrito, ya está dado. Solamente nos queda resignarnos, aceptar la voluntad de Dios, pedir de Él misericordia por nosotros y por nuestra familia, por los pequeños.
Los pequeños pagan el precio, de cierta forma. Nosotros pues ya vivimos lo que tuvimos que vivir, lo que teníamos que vivir.